evaluaremos los valores de función cotangente dados usando los triángulos de referencia que se muestran a continuación. Donde cada valor de función cotangente inversa es igual a un ángulo en el intervalo abierto de 0 a pi radianes, lo que significa que en posición estándar, nuevamente, el ángulo será de 0 a pi radianes, sin incluir los dos puntos finales, que es este intervalo aquí. Dado que es θ cotangente igual a x dividido por y en el plano de coordenadas, observe que cotangente es positivo en el primer cuadrante y negativo en el segundo cuadrante. Para comenzar, tenemos una cotangente inversa de 1 negativo, que es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función cotangente de 1 negativo. Usando los triángulos de referencia, comenzamos ignorando el signo negativo por un momento y determinar qué ángulo tiene un valor de función cotangente de 1 positivo. Usando la trigonometría del triángulo rectángulo, θ cotangente es igual a la razón del lado adyacente al lado opuesto. Refiriéndose a los triángulos de referencia, observe cómo la cotangente de 45 grados o pi dividida por 4 radianes nuevamente es igual a la relación del lado adyacente hacia el lado opuesto, lo que nos da 1 dividido por 1, que es positivo, y dado que estamos buscando el ángulo que tiene un valor de función cotangente de 1 negativo, no estamos buscando el ángulo de 45 grados o pi dividido por 4 radianes, pero este es el ángulo de referencia que usamos en el segundo cuadrante para determinar el ángulo en este intervalo que tiene un valor de función cotangente de 1 negativo. El siguiente paso es dibujar un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante, lo que significa que este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando, nuevamente, donde el ángulo de referencia es de 45 grados o pi dividido por 4 radianes. Avancemos y bosquejemos ese triángulo de referencia. Como estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo y es positivo, etiquetaríamos el lado adyacente como negativo, el lado opuesto y la raíz cuadrada de hipotenusa de 2. Observe cómo este triángulo de referencia nos da un valor de función cotangente de 1 negativo dividido por 1, que es negativo, lo que significa el ángulo que estamos buscando en el intervalo abierto de 0 a pi radianes. Tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, y el lado terminal a lo largo de este rayo. Y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando en el intervalo que tiene un valor de función cotangente de 1 negativo es 135 grados o 3/4 pi radianes, que podríamos determinar tomando 180 grados y restando el ángulo de referencia de 45 grados. O pi radianes, y restando pi sobre 4, o 1/4 pi radianes. Y, por lo tanto, la cotangente inversa de la negativa es igual a 135 grados, o en radianes, 3/4 pi radianes. A continuación, tenemos una cotangente inversa de la raíz cuadrada de 3, que, si es útil, podríamos escribir la raíz cuadrada de 3 como una fracción con el denominador de 1. Esto es igual a la cotangente inversa de la raíz cuadrada de 3 sobre 1. Y ahora volvemos a los triángulos de referencia, y determinamos qué ángulo tiene un valor de función cotangente de raíz cuadrada de 3 dividido por 1. Mirando el triángulo de referencia 30, 60, 90. Observe cómo la cotangente de 30 grados o pi dividida por 6 radianes, que nuevamente es igual a la relación del lado adyacente al lado opuesto, es la raíz cuadrada de 3 dividida por 1, que es el valor de la función cotangente dada, y, por lo tanto, el ángulo que buscamos es de 30 grados, o en radianes, pi sobre 6 o 1/6 pi radianes. Observe cómo cuando el valor de la función cotangente dada es positivo, podemos usar el triángulo de referencia como está, y no tenemos que dibujar el ángulo de referencia o el triángulo de referencia. Avancemos y muestremos el ángulo de referencia y el triángulo de todos modos en el plano de coordenadas, que, debido a que el valor de la función cotangente es positivo, estaría en el primer cuadrante. Entonces, esbocemos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer cuadrante, lo que significa que el lado terminal estaría aquí, donde el ángulo de referencia nuevamente es de 30 grados o pi dividido por 6 radianes, y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Estamos en el primer cuadrante donde x e y son positivos y, por lo tanto, el lado opuesto es 1, la hipotenusa es 2 y la pata más larga es la raíz cuadrada positiva de 3. Nuevamente, observe cómo la razón del lado adyacente al lado opuesto es la raíz cuadrada de 3. Y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo. Y observe cómo el ángulo es el mismo que el ángulo de referencia de 30 grados, o en radianes, pi sobre 6 o 1/6 pi radianes. A continuación tenemos una cotangente inversa de raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3. Debido a la raíz cuadrada de 3, deberíamos poder reconocer que usaremos el triángulo de referencia 30, 60, 90, pero para que sea más fácil reconocer el ángulo que usaremos para evaluar esto, puede ser útil racionalizar el numerador. Así que sigamos adelante y demostrémoslo. Tenemos una raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3 y queremos racionalizar el numerador.
multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3, lo que nos da 3 negativos divididos por 3 raíz cuadrada de 3. 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Y por lo tanto esto se simplifica a 1 negativo dividido por un cuadrado de 3. Podemos reescribir esto como cotangente inverso de 1 negativo dividido por una raíz cuadrada de 3. Ignorando el signo negativo por un momento, volviendo a los triángulos de referencia, observe cómo la cotangente de 60 grados o pi dividida por 3 radianes es igual a la relación del lado adyacente hacia el lado opuesto, que es 1 dividido por una raíz cuadrada de 3, y porque queremos que el ángulo que tiene un valor de función cotangente de 1 negativo dividido por una raíz cuadrada de 3, el ángulo no sea 60 grados o pi dividido por 3 radianes. Pero este es el ángulo de referencia que usaremos en el segundo cuadrante para determinar el ángulo que estamos buscando. Así que ahora dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados o pi dividido por 3 radianes en el segundo cuadrante. Y, por lo tanto, el lado terminal está aquí, el ángulo que estamos buscando donde este ángulo de referencia vuelve a ser de 60 grados, o pi dividido por 3 radianes. Dibujemos el triángulo de referencia. Estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo y es positivo. Llamaremos a esta pierna negativa, la hipotenusa 2, y esta pierna raíz positiva cuadrada de 3. Nuevamente, observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función cotangente de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3, lo que significa el ángulo que estamos buscando en el intervalo abierto de 0 a pi radianes que tiene un valor de función cotangente de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3 tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo. Girando en sentido contrario a las agujas del reloj, esto va a ser 120 grados o 2,3 pi radianes. Si podemos determinar tomando 180 grados, y restando el ángulo de referencia de 60 grados o pi radianes y restando pi sobre 3. O 1,3 pi radianes, que nos da el ángulo en grados y radianes. Esto es igual a 120 grados. O en radianes, 2,3 pi radianes. Y finalmente tenemos cotangente inverso de 0. Quería incluir este porque no podremos usar los triángulos de referencia para evaluar esto. Tendremos que usar el círculo unitario o nuestro conocimiento de la gráfica de la función cotangente. Ahora en el círculo unitario, θ cotangente es igual a x dividido por y, lo que significa que evaluamos esto usando el círculo unitario. Necesitamos encontrar el punto en el círculo de la unidad en este intervalo donde x dividido por y es igual a 0. X dividido por y es igual a 0 en este punto en el círculo unitario en el intervalo dado donde la coordenada x es 0 y la coordenada y es positiva. Observe que x dividido por y es 0 dividido por 1, que es 0, lo que significa el lado terminal del ángulo que estamos buscando, que tiene un valor de función cotangente de 0 en este intervalo tiene el lado terminal a lo largo del eje y positivo, el lado inicial a lo largo del eje x positivo, y por lo tanto el ángulo es de 90 grados, o en radianes, pi sobre 2 o 1,2 pi radianes. Otra forma de evaluar esto sería echar un vistazo a la gráfica de la función cotangente, y determinar el ángulo en el intervalo abierto de 0 a pi radianes que da un valor de función cotangente de 0. Así que aquí está el gráfico de la función cotangente solo en el intervalo abierto de 0 a pi radianes, y observe cómo el valor de la función cotangente es 0 en este punto donde el ángulo es pi sobre 2 radianes, o 90 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.